¡Qué encanto el de la vida! Si al amor del bohío y entre un intenso aroma de lirios y albahacas, miramos los corrales donde mugen las vacas y oímos las estrofas del murmurante río. El terruño es la fuente de las inspiraciones. ¿A qué buscar la dicha por suelos extranjeros si tenemos diciembres cuajados de luceros, si tenemos octubres preñados de ilusiones? A través de la poesía, de la palabra de los otros poetas, no hablo de la mía solamente, de la lectura, la frecuentación, la compañía de la poesía y de las voces de los otros poetas, uno profundiza su estar en el mundo y lo amplía. La poesía es minoritaria en el mundo, y esta es la utopía de los que escriben, de aquellos que quieren prestarle un servicio a los hombres, pero es una utopía. Pero la utopía es necesaria para los hombres. La poesía no es un papel con letras, sino que la poesía es comunicación, la poesía es mensaje. Y en ese sentido yo creo que lo más importante es acercarse al público y crear un país, o varios países, digamos, donde exista un público lector. Los niveles de analfabetismo en la población, la extrema pobreza y el ritmo de vida en las grandes ciudades no permiten el acceso a productos culturales como la literatura y la poesía. Que en un país donde todavía, según cifras del Ministerio de Educación, el 25% de la población es analfabeta, como que es un poco incoherente que uno esté pensando en la literatura y en escribir en un país donde la mayoría de la gente no tiene acceso. Muchas veces me han preguntado si existen en El Salvador mayores dificultades para publicar, para desarrollarse como poeta en otras partes del mundo. Y yo creo que no, es decir, El Salvador presenta tantas dificultades como presenta cualquier otro país tercermundista, donde la cultura siempre ocupa un rincón de la vida nacional y nunca se convierte en lo más importante. Si dejas crecer lo que no tiene nombre, negociarás más tarde con tu alma. Un jardín o una mujer aspiran a cosas parecidas, el agua o el amor, si es que de sed se trata. Una mujer o un jardín son un planeta en movimiento. Hay que verlos andar para entender lo oculto de su fuego. Creo que la poesía en estos tiempos violentos y difíciles es un refugio, es un territorio de resistencia. En la poesía, el hombre, la mujer, puede encontrar una especie de búnker donde protegerse de las agresiones, creo yo, del mundo globalizado. El poeta joven o el escritor joven debe concebir al mundo, pero sobre todo interpretarlo. Interpretarlo significa hablar de lo que está sucediendo y ser consecuente con una realidad, aunque sea una realidad personal. Según este poeta nicaragüense, es la vida misma y el trajín diario de las sociedades lo que debe inspirar al poeta. La poesía puede decir lo que en la cotidianidad los demás no pueden ver. Puede que solo sea un ballet delante de alguien que nos mira con afecto, la vida. Algún paso de danza antes de la noche, como los que veo, no visto desde la ventana de la planta baja, volviendo de un paseo por el campo. Miro y eres tú que ensayas la función con el vestido largo ante tu madre. Danza, danza, no te equivoques de pie. Danza como la hoja que no cede al viento, danza leve.
Para Carmen González Huguet, es necesario que la población se nutra a través de la literatura y la poesía, pero deben crearse espacios en donde el público pueda acceder al arte y la cultura. Por un lado están los poetas haciendo su trabajo artístico y por otro lado está la gente que necesita conocer ese trabajo artístico. Entonces yo creo que lo que hace falta son espacios y son medios a través de los cuales el trabajo de uno se encuentre con la necesidad de los otros y de alguna manera se pueda dar ese hecho que es el acto estético, ¿no? el disfrute de la poesía que yo creo que tendría que ser una cosa a la que tendremos derecho todos, pues. Publicar es difícil, publicar no es nada fácil. Hay que tener muchas agallas, o mucho dinero, o mucha influencia, o mucha suerte, ¿verdad? Si se tienen todas esas cosas, qué maravilla, pero muy raras veces eso coincide con un poeta en nuestros países. Ahí donde el instante es un recado, donde muere deprisa una palmera, el reloj es la duda pasajera de una caricia que aprendió el pasado. Vivir y haber vivido, ¿quién alado sobre las crestas de las horas fuera, visitante de honor en cada esfera, espacio, tiempo, dimensión o estado? Para la Asociación Poetas de El Salvador, el acceso no solo del público a la lectura, sino del escritor a las imprentas para publicar sus obras, son procesos esenciales para dar a la poesía un lugar en la sociedad salvadoreña. Porque en un país como este, donde hay tantas carencias, el arte también es una de las respuestas que se pueden dar para humanizar la vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que un país con las condiciones tan difíciles como las de El Salvador, urge más de tener personas que se dediquen a cuestiones que humanicen la existencia. Porque el blanco odia al negro, porque el amo teme al esclavo, porque el ladino necesita al indio, porque somos distintas, porque no débiles, porque lúcidas, porque el deseo, porque somos malas y bellas como Satán, porque irracionales, porque corruptoras, porque objeto de deseo, porque quebrantamos todas y cada una de las leyes humanas y divinas. Para realzar la poesía se necesita cambiar la sociedad y tener una sociedad más justa donde los hombres puedan interesarse por el arte. Porque hoy la poesía está reservada a un público de privilegiados. Hay que buscar la manera de que todos puedan enriquecerse con la poesía. Pero para esto se requiere de una reforma social. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos hijos de la gran puta, los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los hácelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos.